Este viernes conocíamos el fallecimiento del periodista don Ignacio Fontes, que fue director de la revista Interview entre 1988 y 1990. La verdad es que tanto a su llegada como a su salida de la dirección de esta revista se debió en parte a ciertas turbulencias en la publicación. Hay que recordar que en ese momento gobernaba España con mayoría absoluta el Partido Socialista de don Felipe González, y el propietario de Interview era el presidente del Grupo Z, don Antonio Asensio Pizarro, que tenía la gran aspiración a que le adjudicaran un canal de televisión privado en el concurso que se iba a celebrar en el año 1989. Desde ese momento había habido ciertos maremotos frecuentes en la dirección de Interview. En 1986 había caído como director don Pablo Sebastián. Según don Pablo Sebastián, había sido despedido porque quería hacer campaña en contra de la OTAN y el señor Asensio quería que hiciera campaña a favor de la OTAN para que luego el gobierno se lo compensara con el canal de televisión. Antonio Asensio nos invitó a todos los directores del grupo a una reunión en Barcelona en la que nos dijo que venía de ver a Felipe González y que le había prometido un canal de televisión para el Grupo Z. Era la primera vez que se ponían en circulación las distintas frecuencias de canales de televisiones privados en España. ¿Y lo dijo ahí delante? ¿Estaría No, lo dijo delante de... Sí, no, Julián Lago no estaba, Neto, estaba Jaime Peñafiel, estaba Enrique Arias por El Periódico de Cataluña, estaba la revista Dinero, no me acuerdo quién estaba allí, bueno, había como directivos del grupo, había como 10 o 12 personas, ¿no? Y con la soltura que tenía este personaje, pues la verdad es que era una persona entrañable y un gran emprendedor como Antonio Asensio, pues de pronto dijo, ya sabéis, titulares a favor, entrevistas a favor, editoriales a favor. Allí hubo unas risas, pero yo no me reí. Y le dije, conmigo no cuentes para eso. Y al final de la campaña, pues me cesaron y me tuve que ir. Esa es la versión del señor don Pablo Sebastián, porque la versión que dan desde el Grupo Z es que el despido de don Pablo Sebastián se debió a la caída en ventas porque el señor Sebastián intentó convertir Interview en una especie de Paris Match español y no lo consiguió. En la época de Pablo Sebastián yo creo que es cuando se le pega un giro a Interview que no funciona y él, digamos, entre comillas, es el responsable como director y es un giro hacia el Paris Match. Es cuando entonces se contrata a Camilo José Cela, se hace un spot con él, se va a entrevistar a Felipe González, pero ya es otro tipo de producto y eso no acaba funcionando. A don Pablo Sebastián le reemplazó el señor don Basilio Rogado. Y ya don Basilio Rogado tiene como número 2 al señor don Ignacio Fontes. En esa etapa, don Basilio Rogado publica un reportaje muy controvertido sobre el tema de los GAL. Entrevista a un guardia civil que ha sido expulsado como miembro de la Guardia Civil y los periodistas don Antonio Rubio y don Manuel Cerdán, dos de los periodistas de investigación más importantes de España, que luego serían considerados los enlaces del comisario Villarejo con el periodismo, entrevistan a ese guardia civil que ha sido expulsado, le disfrazan de guardia civil y él declara que ha sido testigo de cómo miembros de la Guardia Civil, liderados por el señor Enrique Rodríguez Galindo, han torturado a etarras. Ese señor, que se llamaba Velázquez Soriano, luego se desdicirá en los tribunales, pero la verdad es que daría una versión y la contraria muchas veces. Y esa publicación sentó como una patada al gobierno socialista de don Felipe González y a los responsables de la lucha antiterrorista, como por ejemplo el señor Goñitirapu, que en ese momento era el gobernador civil de Guipúzcoa, que consideraban que publicar eso era hacerle el juego a Herri Batasuna y a ETA. Dos periodistas que hoy trabajan en El Mundo, Rubio y Cerdán, necesitan hacer un reportaje sobre los GAL. Conectan con un exguardia civil, José Velázquez Soriano, están en la Biblioteca Nacional consultando los archivos de Leguín, se dirigen a una casa de disfraces y alquilan un uniforme de la Guardia Civil con objeto de que el exguardia civil aparezca fotografiado como si fuera un guardia civil en activo. Realizan esta entrevista, este panfleto, todo el falso, pagan 2 millones de pesetas para que diga esas cosas. Según se me asegura desde el entorno de los periodistas,
la publicación de la entrevista del señor Blázquez Soriano iba a tener más partes, pero las presiones del dueño, señor Asensio Pizarro, que temía que aquella historia le pudiera costar el canal de televisión, llevaron a que ordenara que se dejara de publicar más material del señor Blázquez Soriano. Y eso a la larga derivó en la destitución de don Basilio Rogado como director. Y a don Basilio Rogado le reemplaza don Ignacio Fontes, que había sido su número 2 y que había estado de acuerdo en publicar todo el tema del señor Blázquez Soriano. Siendo Ignacio Fontes director, es cuando se produce el concurso de 1989 del reparto de televisiones, concurso en el que el señor Antonio Asensio será derrotado y no conseguirá su deseado canal de televisión. Sin embargo, lo que va a provocar la caída de don Ignacio Fontes va a ser un hecho mucho más pretérito, un hecho que era muy anterior incluso de la llegada de don Felipe González al poder. Había ocurrido durante la etapa del gobierno del señor Suárez, y había sido que en aquella etapa, cuando Interviú estaba dirigida por el señor don Antonio Álvarez Solís, que sería militante del Partido Comunista Prosoviético del señor Ignacio Gallego, pues el señor Álvarez Solís había hecho una serie de publicaciones que acusaba de crímenes durante la Guerra Civil a los hermanos Rosón, que tenían mucha influencia en el gobierno de la UCD, porque eran destacados dirigentes de la Unión de Centro Democrático, el partido del gobierno con el señor Suárez, en Galicia. Los hermanos Rosón desmintieron todo lo que decía Interviú en aquella información. Y en ese momento el señor Álvarez Solís y el autor del reportaje, que era el señor don José Luis Merino, dieron una rueda de prensa acompañados de gente que decían que eran familiares de las víctimas de los señores Rosón durante la Guerra Civil, acreditando que todo lo que habían publicado era verdad. Un gran golpe de efecto. El problema es que los hermanos Rosón demandaron a la revista al señor Merino como autor del reportaje, y cuando llegó el juicio y esa gente con la que había salido en la foto fue a declarar y se les preguntó: ¿ustedes fueron testigos de que los hermanos Rosón habían cometido crímenes durante la Guerra Civil?, se desdijo. Dijo: bueno, se contaba, pero yo expresamente no lo vi, yo no puedo atestiguar, yo no puedo asegurar, yo no puedo verificar. Por tanto, el señor Merino e Interviú fueron condenados a pagar una indemnización millonaria a los hermanos Rosón. Es en ese momento cuando el señor don Antonio Asensio, propietario de Interviú, considera que la millonaria indemnización tiene que ser pagada en gran medida por el autor del reportaje, el señor Merino, mientras que este dice que no, que quien tiene que pagar la indemnización será la empresa, es decir, la revista Interviú, es decir, el Grupo Z. Y ese desencuentro provocará que el señor Asensio ordene que el señor Merino sea despedido. Y es en ese momento cuando don Ignacio Fontes, director de Interviú, se niega a acatar esa orden y dice que si despiden al señor Merino, le tienen que despedir también a él. El señor Asensio acepta y el señor Ignacio Fontes es despedido como director de Interviú, provocando una huelga en la redacción. No podemos preguntarle su opinión al señor Asensio, pero el que era su consejero delegado dice que no, que lo que provocó la caída de don Ignacio Fontes fue cuando se produce el reparto de televisiones, como no le cae ninguna televisión, porque don Felipe González no adjudica ninguna televisión al señor Asensio, él, para vengarse, decide que Interviú se vuelva de derechas para atacar al PSOE. Por eso quita a don Ignacio Fontes y lo reemplaza como director por don Francisco Mora, que era un periodista más ligado a la derecha, para que éste hiciera una ofensiva desde Interviú contra el gobierno de don Felipe González. Ese año 69 sale Ignacio Fontes y le reemplaza a Francisco Mora. Sí, ese cambio es muy radical, porque es poner a alguien, digamos, de izquierdas, y Mora, que era alguien muy de derechas. El rebote que Asensio tiene cuando no tiene el canal de televisión es mayúsculo, y entonces sí que eso sí puede generar, decir, bueno, pues ahora os vais a enterar. Lo único que tenemos de don Ignacio Fontes al respecto es unas declaraciones que hizo al diario El Mundo poco después de su despido, en la que decía: habíamos tenido discusiones sobre la línea de la revista con algún ejecutivo de la empresa. Ellos querían las 3 S's, sexo, sangre y escándalos. Yo me negaba. Interviú ha sido un importante medio de periodismo de investigación y yo no estaba dispuesto a romper esa línea, cuando los resultados de ventas y publicidad confirmaban que íbamos por buen camino. Sea como fuere, don Ignacio Fontes está en la historia del periodismo de este país, historia que otros solo podemos aspirar a leer e interesarnos por ella.